Buenas tardes, maestra. A continuación, les presentaré el tema de la medición de la rugosidad en los cilindros de un motor, presentado por su servidor, Ábalos Mendiola Luis Daniel. De los temas que se van a tratar en el estudio sobre el acabado para los cilindros realizados por la empresa Sealed Power. Les hablaré de una pequeña introducción, de la rugosidad que se genera de dicho producto, los medios, técnicas o estrategias para la medición de la rugosidad y, por último, la importancia de obtener ese nivel de seguridad o mantenerlo. Y bien, ahora, como una pequeña introducción, hablaré y responderé las preguntas como lo que es, ¿qué es un cilindro? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un cilindro? Sobre la empresa Sealed Power y las rugosidades de las piezas. Como tal, el cilindro de los motores de un vehículo es la cavidad por la que se desplaza el pistón. Los vehículos suelen tener más de un cilindro y a la suma del volumen útil de todos ellos comúnmente se le llama cilindrada. Una definición de un tanto más técnica también la podemos decir que los cilindros son espacios por los cuales se mueven los pistones de los motores al ser propulsados por la energía que se desprende de la combustión al aire y al combustible. Los anillos de estos pistones nunca llegan a estar en contacto con las paredes del cilindro, sino que lo hacen con una capa fina y lubricante. Ahora se hablará un poco respecto a lo que es la empresa Sealed Power. Y bien, los productos del motor de Sealed Power son un sistema completo de componentes de reemplazo del motor. Estos repuestos son el resultado del esfuerzo constante en el desarrollo de productos dedicados únicamente a brindarle lo mejor de lo mejor. Los ingenieros de Federal Mogul tienen una amplia experiencia en el diseño de componentes para acomodar cambios en el motor debido al desgaste. Aprovechamiento de esta experiencia, los componentes de potencia sellados proporcionan un rendimiento y confiabilidad sin igual, incorporando tecnologías avanzadas de ingeniería y mecanizado junto con metalurgias que pueden mejorar la economía del combustible, reducir las emisiones y añadir durabilidad tanto en motores de gasolina como de diésel. Y de la rugosidad de sus piezas, Federal Mogul ha editado esta guía con el fin de asistir a los reconstructores y rectificadores de motores en la preparación correcta de las paredes de los cilindros. Hoy en día, los motores funcionan a mayor temperatura, tienen tolerancias cada vez más ajustadas y requieren de material de revestimiento avanzados en la cara de contacto de los anillos, a fin de alcanzar la calidad del equipo original en cuanto al consumo de aceite y vida útil del motor que se refiere. Ahora, en la rugosidad que se genera en el producto, en este caso los cilindros, el proceso de calibración de los cilindros es muy importante dejar el espesor de material adecuado para el bruñido, un espesor de 0.050 a 0.076 milímetros, que vendría siendo el equivalente de 50 a 76 micrómetros. Será lo necesario cuando éste se efectúe correctamente la operación del bruñido. Al acabar un cilindro es importante quitar todo el material fracturado, dejar en la superficie del rectificado. Los medios, técnicas o estrategias por los cuales se obtiene dicha rugosidad. Al fin de soportar las recomendaciones de Federal Mogul para el bruñido de los cilindros, se adoptó la metodología de prueba para examinar los acabados creados bajo distintas circunstancias. Las técnicas más comúnmente usadas para la evaluación de los acabados de superficie, pues vendrían siendo son 4. False Fill. Es una réplica plástica de la superficie que puede ser examinada microscópicamente para evaluar el acabado. Otro de ellos vendría siendo al analizador de una superficie del rugosímetro. Utiliza el palpador que sigue el relieve del cilindro. El trazado es el procesado electrónicamente, brindando así parámetros numéricos. Otro vendría siendo el microscopio electrónico de exploración. Permite evaluar el perfil superficial de una sección cortada altamente aumentada del cilindro. Y por último, la probeta metalúrgica, que es una sección transversal cortada del cilindro y montada para su observación en microscopio. La impresión de la superficie del cilindro por medio del Fast Film es parecida al modelado del contacto de yeso, excepto que se usa una película plástica y solvente sobre la superficie bruñida y limpia del cilindro. La impresión obtenida puede ser entonces estudiada bajo la ampliación y luz polarizada, o también puede ser fotografiada y analizada. También se ha comprobado
cómo los reconstructores que el acabado de los cilindros tienen el efecto pronunciado del consumo de aceite y duración del motor. La mayoría de las ganancias de los reconstructores que han optado por el acabado de los cilindros no ha sido solo la reducción del consumo del aceite en promedio, sino también la disminución de la variación entre motores reparados. En la primera imagen podemos observar como tal una fotografía de utilizando el microscopio en donde podemos observar el acabado que está más fino y por lo tanto hay menos rugosidad que en la segunda imagen. Aquí estamos obteniendo un mal acabado, tal vez la forma en la que se estaban utilizando las herramientas para producir esta mismo corte debió de haber sido de mal empleo. Y por último, ¿cuál es la importancia en este producto para mantener los valores de rugosidad en específica? Esta medición es muy efectiva para determinar la suavidad del cilindro después del bruñido, pero no es suficiente para determinar si ha sido acabado correctamente. La preparación del acabado del cilindro es muy importante, ya que si el acabado correcto permite a los anillos que se asientan rápidamente y duren más tiempo, minimizando el pasaje de gases, reduciendo el consumo del aceite. Últimamente se ha generado un interés considerable para reducir aún más el consumo del aceite en automóviles. Este interés está impulsado por dos factores primordiales. Primero, tiene mayor flexibilidad en el diseño del control de emisiones y segundo, consigue mayor durabilidad de alto kilometraje del motor. El acabado de los cilindros es un factor primordial para el consumo del aceite del motor de combustión interna. La mayoría de los problemas de los anillos son causados por el acabado incorrecto. El montaje de los anillos sobre un acabado excesivamente rugoso resultará en alto consumo de aceite y desgaste. Es muy importante que el bruñido deje el cilindro con una superficie que no solamente distribuya el aceite, sino que actúe también como una superficie de soporte. Y bien, eso sería todo. Espero que le haya quedado muy claro y pues muchísimas gracias por su atención.